vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo en realidad. Porque es actualidad. Gloria Álvarez es en realidad una mujer guatemalteca que, si bien no tiene una carrera política conocida, sí es licenciada en Ciencias Políticas y se volvió un fenómeno muy, pero muy particular. Ella fue a dar un discurso al Parlamento Iberoamericano de la Juventud de Zaragoza. 11 minutos duró su discurso. YouTube lo sube y se viralizó de una manera increíble, al punto que está siendo convocada todo a lo largo de América Latina para venir a dar su discurso que se basa en realidad en un intento por despertar ante los inminentes peligros del populismo. Entonces, claro, eso, si bien la discusión o el debate sobre el populismo tiene años, se despierta ahora. Y no deja de ser curioso en un escenario político como es el actual de América Latina y además al que se llega democráticamente, que una mujer que, otra vez, no es un referente político del continente, logre generar la polémica que desató, porque ha recibido críticas feroces a la vez que alabanzas muy apasionadas. Hay muchos tantos o puntas que tiene este debate, porque habrá que ver, ¿no? Su discurso sobre el populismo, a qué remite necesariamente, si a una forma de hacer política, ¿no? Donde entraría la demagogia, donde han habido líderes populistas de izquierda y de derecha, o si estamos hablando en realidad de una plataforma ideológica. Es decir, hay muchas cosas en que ponerse de acuerdo una vez que escuchemos su postura y se pueda debatir al respecto. Por si todavía no se enteraron quién es, ella es Gloria Álvarez. A ver, director. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra, no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas, y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Ahora, ¿qué pasa con otros derechos? Como, por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta y a una serie de derechos que han sido exigidos por poblaciones en cada uno de nuestros países y que no han sido atendidos. El problema con esos derechos, y que los griegos lo reconocieron desde ese entonces, es que necesitan una renuncia previa del derecho de propiedad de alguien más para poder ser otorgado. Y ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Porque si bien hablamos de que todas las poblaciones tienen derecho a estas cosas, nunca queda estipulado quién debe renunciar a ciertos derechos para otorgar esos otros. Y de ese malestar es que nuestras poblaciones han decidido recurrir a los regímenes totalitarios y populistas que hoy vemos. Por eso, el llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. ¿Y qué pasa si yo empiezo a recibir nuevos insumos, nuevas formas tecnológicas de comunicarme con el mundo, pero al mismo tiempo no me educo? Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Y nosotros también tenemos que levantar una pasión por la educación, una pasión por el intercambio de ideas, una pasión por el conocimiento, por querer ser personas e individuos empoderados. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas, hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. Bien, esto fue apenas breve, ¿no? Pero sí forma parte de los planteos que hace Gloria Álvarez, a quien hoy le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes.
A su lado está Gonzalo Sibila, que es un profesor de filosofía que nos pareció pertinente y justo para que sea un debate equilibrado, diputado además electo por el Frente Amplio. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas preguntas, ¿no? Aclarar algo. A ver, no es ningún secreto que a Gloria Álvarez la invitan las filas de la oposición. Eso no significa que el debate sobre el populismo sea interesante. Lo que sí cabe preguntarnos es, bueno, a ver, ¿es relevante a nuestra realidad, al Río de la Plata, o estamos hablando de o ella se refiere a un populismo como el que conocemos más en Centroamérica, ¿no? Es decir, ¿qué relevancia tiene cuando se habla de un líder populista para con nuestro país? La primera pregunta, Gloria, porque eso queda un poco para el debate de todos acá en piso. ¿A qué atribuís así el éxito increíble de esos 11 minutos? Cuando decíamos que en realidad, a ver, no es que estaban en voz de un político de trayectoria conocida o de peso internacional, súper joven, mujer, o sea, hay muchos elementos que vos decís, qué increíble cómo pasa esto, y más en el mapa político actual de América Latina, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que el éxito o la razón por la que cada quien compartió el video son propias de cada persona. De lo que la gente me ha compartido es: pudiste resumir un sentimiento que yo tenía y no sabía cómo expresar. Eso me lo han dicho bolivianos, venezolanos, colombianos, mexicanos, y creo que a eso se ha debido, a que hay un sentir común, un malestar común regional en cuanto a estos temas, y por lo tanto creo que eso contribuyó a que el video se viralizara. Bien, tu experiencia en Guatemala, sos licenciada en Ciencias Políticas, ¿no? Sí, soy licenciada. Pero además sos activista política o... Yo trabajo para un movimiento cívico de la sociedad civil que se forma hace 5 años en Guatemala a raíz de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, quien hizo un video que también se viralizó y que denuncia al gobierno que en ese momento estaba de turno de que lo iban a matar. Y días después aparece el muerto y sale entonces a las calles todos los guatemaltecos a exigir la renuncia del presidente de ese entonces, Álvaro Colón. En estas manifestaciones 4 guatemaltecos se reúnen y deciden hacer el Movimiento Cívico Nacional para entonces venir a suplir una necesidad que hay en los partidos políticos, y es de hacer proselitismo, el informar con el intelecto a los ciudadanos y elevarles el estándar de su calidad de pensamiento para poder cuestionar. Como nuestros partidos no hacen eso, el movimiento hace esto. Yo me uno al movimiento en noviembre del año pasado, me encargo de empoderar ciudadanía y de hacer conferencias similares para dar a conocer los derechos que los ciudadanos tienen, cómo funciona el sistema de gobierno, pero también para empoderarlos en otros aspectos. Bien. Ahora, cuando tu referencia al populismo, ¿es a una plataforma ideológica o es una forma de hacer política? ¿Te referís al populismo con la connotación peyorativa que se le atribuye en tanto forma de hacer política, demagogia y demás, o te referís a un sistema ideológico? Me refiero a una herramienta a través de la cual se trata de manipular al votante para ver en las necesidades de estas personas una forma de poderlos convencerlos a votar por una fórmula que promete muchas cosas que no dice el fundamento de dónde las va a sacar o cómo se van a financiar. Son promesas que a veces no traen el raciocinio ni el estudio económico, científico o filosófico previo para saber cómo se puede aplicar en sociedad. Bien, pero de alguna manera en tu discurso, que acá no forma parte, pero que ya mucha gente te ha podido leer o que ha podido escuchar, hacer referencias bastante más directas también a sistemas de redistribución de la riqueza, a la mirada, ¿no?, sobre políticas sociales. En ese sentido va más allá, porque lo de prometer sin aval científico atrás, eso no tiene partido político, eso es totalmente apolítico. Creo que es un pecado en el que han caído presidenciables en toda la historia, ¿no? No, total, esa mentalidad de que la riqueza es un pastel que no puede crecer, que por lo tanto hay que redistribuir, pero nunca queda claro de dónde se va a sacar para redistribuir esa riqueza, entonces empieza ese malestar. Lo que tenemos que entender es que con la mentalidad humana, con nuestra capacidad de creatividad y de imaginación, podemos producir y crear riqueza, pero para eso se necesita un sistema jurídico
donde se establezca justicia, donde cada vez que a ti se te viola tu vida, tu libertad o tu propiedad, haya un sistema que realmente pueda garantizar justicia. Si no existe ese sistema, se produce un malestar, porque entre los mismos ciudadanos empieza a haber un atropello de derechos, empieza a haber atropellos de propiedades y de libertades, y cuando el Estado no responde, la gente quiere soluciones inmediatas y a veces drásticas. ¿Tú te definís liberal? Soy libertaria, sí. Utilizo la palabra libertaria para alejarla de liberal, que a veces se le atribuye al Democrat de Estados Unidos. El libertario cree en la libertad económica absoluta, en la competitividad del libre mercado, en que no a través del Estado tú tienes por qué dar privilegios monopólicos y oligopólicos a unas empresas por encima de los derechos de los demás a producir. Pero aparte, los libertarios también creemos en las libertades civiles y en que tú como individuo eres capaz de hacerte libre y responsable de tu vida. Por lo tanto, apoyamos las libertades también de, por ejemplo, los derechos igualitarios de los homosexuales a casarse, la legalización de las drogas como una decisión personal de qué metes en tu cuerpo y hacerte responsable del mismo, y una serie de libertades civiles que a veces, por ejemplo, la derecha conservadora no tomaría como derechos como tales. Bien, o sea que en realidad Gloria Álvarez vino de alguna manera a hacer ruido en todos los frentes, ¿eh? Acá no, también a la derecha conservadora su presencia también puede resultarle, bueno, no sé si un problema, pero por lo menos un ruido, ¿no? A mí me gustaría hacer otra pregunta, y es acercar un poco todo tu planteo a nuestras realidades, a la realidad del Río de la Plata, por decirlo de alguna manera. ¿Es un debate que te parece que tiene que darse acá? ¿Has notado connotaciones populistas en líderes de acá? ¿Qué sabes del Uruguay, no? También. Creo que cualquier país que se denomina república, como en el caso de la República Oriental de Uruguay, es importante replantearnos a qué va una república. Y una república va a la defensa del individuo como la minoría más pequeña que existe, porque cada uno de nosotros somos minorías por algo, por tener o no tener tatuajes, por pertenecer a una religión u a otra, por tener una creencia política u otra. O sea, todos somos una minoría. Y si no se respetan los derechos individuales, con esa excusa, digamos, entonces se pueden atropellar también las libertades. ¿Dónde estaría porque lo estás planteando como si fuera derechos colectivos versus derechos individuales? ¿Dónde está esa dicotomía? Es que para mí los derechos solo los puede portar el individuo, porque un colectivo como tal es un nombre que le ponemos a un grupo que realmente es un concepto imaginario en el cual nunca queda específico de quién pertenece a ese grupo colectivo, sino que cada individuo se autodenomina, soy parte de este grupo, soy parte de este otro. Pero cuando tenés derechos colectivos y los colectivos empiezan a pujar por tener unos derechos, lo que hay que vigilar es que no se estén atropellando entonces los derechos individuales. Bien, ¿y por qué la dicotomía entre populismo y república? Porque la república busca mantener institucionalidad, equilibrio de poder y meritocracia. El populismo no presta atención a la institucionalidad, no importa que no haya un equilibrio de poderes, importa que el líder se personifique en él la salvación de todo y éste pueda actuar por encima de las instituciones, por encima de las leyes, para hacer entonces una voluntad popular vuelta a la razón por la cual a través de la misma se violen los derechos individuales. Bien. Una primera vuelta de panel, enseguida después vamos contigo, Sibila. ¿Quién arranca? A mí me da la impresión de que esta última parte es, lo digo con todo el respeto del mundo, bueno, los que algunos sostenemos hace mucho tiempo. O sea, los que defendemos el concepto de república hace mucho tiempo e insistimos que hay que pararse en ese lugar para entender justamente que lo otro es complicado, que lo otro muchas veces te pasa por arriba, sostenemos que es la idea central para que la democracia funcione. O sea, solo una democracia puede funcionar si el sistema republicano de gobierno existe, si los contralores de un poder contra otro efectivamente funcionan. No quiero pudrir la conversación, pero de Montesquieu a la fecha, la separación de poderes es la clave del funcionamiento de la República. Y los derechos individuales, está muy bien lo que ella dice cuando hace la apreciación libertaria, porque es verdad, es todo para una clase de ciencia política. El concepto libertario es la defensa del derecho individual. O sea, el Estado muchas veces, en nuestra región, el peronismo, por ejemplo, si algo hace es reírse de los derechos individuales. La construcción que tiene es, desde mi
potencia y legitimidad porque el voto me lo da el pueblo, yo te voy a interpretar. Y como te voy a interpretar, te voy a decir cuál es el camino que tenés que recorrer. Y en consecuencia te paso por arriba, a tus derechos individuales. Esos peligros latinoamericanos del peronismo, de Chávez, de toda la barra de la región, es peligroso. Y acá en Uruguay muchas veces hemos estado a los tumbos. Por algo, hace muy poco tiempo, con respeto digo, el Poder Judicial tuvo 7 advertencias de la Suprema Corte de Justicia, 7 advertencias, negando la inconstitucionalidad de planteos que se hacían políticamente. ¿Eso qué es? ¿Es populismo? Para mí sí. ¿Para vos, Eleonora? No, porque la Constitución se respeta, se aprueba una ley que aparentemente, o bueno, el tema de la constitucionalidad lo podemos hablar en otro momento sobre cómo se dice que una ley es inconstitucional, donde en el mundo, si hay dudas de que lo sea, sigue siendo ley. En Uruguay, si hay apenas una duda, ya esa ley se baja. Pero bueno, esa es otra discusión y se declara inconstitucional. Esa es otra discusión. Acá las 2 reformas más grandes que se han hecho en los últimos años han sido 2 reformas desde la institucionalidad más pura, y fue la reforma tributaria y la reforma del sistema de salud. Y ahí no hubo ningún líder carismático, populista, que llevase a la población todas, y que pusiera en andamiaje esas 2 leyes. Se hizo de la institucionalidad, pero más alta. Y por otro lado, tengo una discusión y bastante profunda con el tema de que el Estado no tiene que intervenir porque ¿qué tiene que distribuir? Y sí, ¿qué tiene que redistribuir? Redistribuir el crecimiento. En los últimos 10 años, el Estado uruguayo interviniendo, mucho menos de repente de lo que a mí me gustaría, ha crecido sin parar a tasas altísimas y además ha redistribuido y ha eliminado la pobreza. Si será eliminado la indigencia y reducido la pobreza a un 11%. Si será importante una intervención del Estado, y Estado, no como Estado populista, pensando en la mayoría. O sea, porque pensar en el individuo, sí, bárbaro, está bien que todos tengamos nuestras libertades, pero hay que pensar en las mayorías y también en las minorías, pero sobre todo en el estado de bienestar. Y después también me pregunto, ¿cuál es el miedo a ese populismo? No entiendo cuando se dice que el populismo es algo negativo per se. ¿No serán algunos liderazgos negativos? Me pregunto, es una duda que tengo siempre. Déjame seguir y después, si querés seguir, hay una mosca que te está enloqueciendo. Sí, me está enloqueciendo. Ah, capaz que siga quien tiene la palabra. A ver, Graciela, a ver si va para ahí la mosca. Yo me alegro que una muchacha muy joven diga lo que dice, porque los que tenemos determinados años y decimos lo mismo, como las cosas están muy confrontativas, nos tratan de cualquier cosa, y si vos entras en las redes me imagino que a ti también. Bueno, han sido feroces también. Sí, contigo, porque eso es parte del populismo. Es decir, la pérdida de la tolerancia. El otro que piensa distinto que yo no es enemigo, es Voltaire, que yo tengo que defender a que mi enemigo, mi adversario, tenga el derecho a decir lo que quiere. Eso es básico. En primer lugar eso. En segundo lugar, reconocer que me alegro mucho que los jóvenes estén en esta posición, tú y seguramente muchos, porque por algo se viralizó de esta forma. En segundo lugar, en Uruguay y Chile, en América Latina, éramos los 2 únicos países que nunca habíamos tenido populismo. Brasil, muy poquitito en la época de Vargas, y lo eliminaron enseguida. En consecuencia, por algo somos de las democracias más, o lo fuimos hasta ahora, de las democracias más... Perdóname que te interrumpa, en alguna lista de líderes populistas de América Latina figura el propio Valle, ¿no? Perdón. Eso es un gran disparate. Se vaya Ordóñez. Son formas de ver. No. Un gran disparate que a veces la izquierda... Perdón, no me quiero meter. Porque a mí me pidieron que yo no hablara sobre los demás, entonces vamos a respetarnos todos. José Valle y Ordóñez... A ver si no me lo toque. Miren dónde yo estuve, dónde estoy, pero primero que nada soy profesora de historia. José Valle y Ordóñez fue el creador en el Uruguay del primer Estado social de la historia, o el Estado de bienestar. Mientras Europa estaba con el imperio turco, otomano, nosotros teníamos una democracia no populista, nunca se regaló nada, todo se hizo a través del esfuerzo, del derecho creador de las empresas públicas, pero nunca se utilizaron con criterios clientelísticos. Es decir, todo lo contrario. Por favor, confundir a José Valle y Ordóñez con un populista
Es como confundir, no sé, no quiero hacer comparaciones desgraciadas. Hoy te amo tanto, además por el color todavía. Pero además, a ver, el Uruguay lo construimos entre todos. Yo me imagino a Emilio Frugoni, que fue constructor junto, de la misma manera que líderes del Partido Comunista, vamos a ser sinceros, que fueron constructores del estado de bienestar en el Uruguay. Y de República. Y de la República. La pregunta, el tiro directo entonces, a ver, acá en nuestro país, ¿estamos ante riesgo, como plantea Gloria Álvarez, de un desmantelamiento de la institucionalidad? Sí. En junio del 2005, ¿está? Yo estaba en el frente, no me iba a ir y todo lo demás. En mi renuncia, yo dije, cuidado porque tenemos claros indicadores de un régimen totalitario. Vamos cada vez más hacia el peronismo. Y Perón hizo lo que hizo de la Argentina y todavía no se pudieron sacar, porque cada vez que hay elecciones en la Argentina, recuerden siempre que son elecciones a la interna del peronismo, nunca son elecciones con otra posibilidad. Admirador de Mussolini, además, ojo porque Mussolini y Hitler llegaron al poder por los votos, Álvaro. Yo quiero bajar a tierra estos conceptos, digo, está todo muy bueno, yo coincido también con Gloria en sus apreciaciones, obviamente no coincido en lo que surgió de la observación de Valle, cuando claramente el vallismo es un humanismo también. Pero lo que sí es cierto es que este dato tenemos que vincularlo a la realidad actual en la cual tenemos a un futuro gobierno que ya anuncia que va a cambiar, que en lugar de tener a la Suprema Corte de Justicia como determinante de cuáles son las leyes inconstitucionales, van a ser un tribunal constitucional. O sea que las 7 leyes inconstitucionales que planteó este gobierno, que fueron felizmente trancadas, resulta que se van a poder resolver con un tribunal constitucional que posiblemente va a dar el yes a todo lo que diga el Poder Ejecutivo. Entonces, en este momento tenemos un presidente actual que está diciendo que los bachilleres son soberbios y que las personas que no saben, las personas que no tienen conocimiento, son las personas que merece apoyarse. En este momento, si bien no vivimos en un país que tenga un gobierno populista, sí es cierto que existe el germen del populismo en un montón de cosas que se están diciendo. Ejemplos concretos, dijiste ese. Ejemplos concretos. Cuando se habla de que hemos abatido la pobreza, como dice Leonora, no se habla de que tenemos el peor momento de la educación de la historia del país desde José Pedro Varela. Entonces, la realidad es que mientras haya marginalidad cultural, mientras haya gente que piensa que se puede vivir mediante la dádiva estatal en lugar de tratar de mejorar en base al esfuerzo y a la educación, entonces obviamente estamos en un país que tiene el germen del populismo. Por eso creo que germen del populismo. Decir que hay gente que vive en base a la vagancia porque recibe transferencias. Eso es populismo. A ver, Gonzalo Sibila. Sí, primero en relación a las intervenciones anteriores, creo que se han manejado muchos conceptos muy densos teóricamente de una manera bastante imprecisa, ¿no? Populismo, libertarianismo, liberalismo, humanismo, conceptos que además son de niveles teóricos muy diferentes y que creo que merecerían una profundización bastante mayor para poder ser utilizados con rigor. Pero en relación al planteo que hacía Gloria en el inicio, yo tengo 2 discrepancias de fondo que son de carácter, en primer lugar, antropológico. Hay un presupuesto en el planteo de Gloria que es un presupuesto individualista y egoísta respecto del carácter de las personas, cosa que le he leído además decir, ¿no? Hay una pulsión, hay una tendencia egoísta en el ser humano que es la que un poco lo determina o lo construye. Somos individuos, átomos en una sociedad que después se articula y en función de eso se construye un planteo político. Y el segundo presupuesto es una subestimación a la inteligencia de la gente, que ahora afirmaba el panelista que intervenía recién, cuando se dice los que saben y los que no saben, y se quiere construir el gobierno de los que saben, o la autoridad de los que saben, en realidad se está planteando un concepto que es profundamente antidemocrático. Prácticamente plantea volver a una democracia de tipo censitaria, donde bueno, algunos pueden ejercer los derechos y otros no, en función de la formación, de la educación o de las capacidades que tienen. Y yo discrepo absolutamente con ese planteo. Eso de pique. No fue ese el planteo. ¿No fue lo que dijiste? En absoluto, ¿Qué fue lo que dijiste? En absoluto. La característica más típica cuando uno plantea estas cosas es que es tergiversado. Y entonces se nos hace creer, me pasa mucho en las redes sociales,
mando un tuit con determinada opinión y se me quiere hacer creer que yo dije algo distinto de lo que dije. Lo que nosotros reivindicamos es que la educación funcione verdaderamente para que sea el motor de movilidad social que permita que todos puedan acceder a todos los beneficios, tanto en el plano económico como en el plano político. Pero en la medida que tengamos un sistema en el cual a la gente se la aplaude por ser pobre y por ser ignorante, y se estimula la ignorancia y la pobreza, entonces en esa medida pasa exactamente lo contrario. Eso es lo antidemocrático. Pero en eso creo que tenemos un diálogo de sordos, lamentablemente. Sé que no nos vamos a poner de acuerdo. Creo que sería bueno clarificar cuáles son los estímulos o los incentivos a la pobreza y a la ignorancia. Y en todo caso también plantear cómo se construye una educación. Te lo respondo, Gonzalo, en un minuto. O que permita la ilustración de la gente sin la intervención del Estado. Te lo respondo en un minuto. Mirá los resultados educativos del British en comparación con los resultados educativos de un liceo de contexto crítico. O sea, realmente no estamos en un momento en que tengamos todos los uruguayos la misma igualdad de oportunidades en el plano educativo. ¿Eso tiene que ver con las determinantes sociales con las que los estudiantes llegan a las instituciones educativas? Si tú comparás al British con un liceo público en el mismo contexto que el British, seguramente los resultados sean los mismos. Cuando vos diferenciás contextos, ahí aparecen las diferencias de resultados. Si vos en el mismo contexto, educación pública, educación privada, tienen resultados muy parecidos, y eso se anunció y se dio cuando se habló de los resultados de las pruebas PISA, digamos, cuando se analizó más profundamente esos resultados, arrojó eso mismo, que en los mismos extractos sociales los resultados eran parecidos. Graciela, y ahí vamos a dar la primera pausa. La educación es una ciencia, hay que saber. El liceo jubilar está ubicado en un contexto muy crítico. Justamente cuando el Uruguay empezó a copiar, y por favor no descalifiquen a los que pensamos distinto, cuando el Uruguay empezó a copiar otras maneras de educar, y el pobrecito, y como viene contexto crítico, todo al revés de lo que nosotros habíamos dicho, y siempre lo voy a decir, mis abuelos eran empleadas domésticas y jardineros, y mis padres ya fueron al Liceo Bauzá. Es al revés, hay que igualar para arriba, no igualar para abajo, y eso no es el gobierno de los inteligentes ni de los sabios, es darle el principio de igualdad a todos. A ver, en educación, cuando empezamos a justificar porque estamos en un contexto crítico que no aprenden, y entonces no les exigimos lo que tenemos que exigir, ni les damos las cosas que les tenemos que dar, los resultados son malos. Cuando el jubilar aplica un paradigma correcto, en un contexto crítico tiene excelentes resultados. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Me gustaría dejar sembrada para el bloque siguiente. No es que haya consenso sobre el tema, pero en caso de que pudiéramos consensuar de que hay un germen de populismo, partiendo de ese supuesto, que hubiera un germen de populismo, la pregunta es cómo viene, cómo llega, cómo nace, para que lo puedan responder en el bloque siguiente. Sí, vamos a hacer la primera tanda, Vero. Buenas tardes, Victoria, para ti, para todos en piso y también en sus casas. La pregunta entonces con respecto a este debate sobre el populismo en América Latina es: ¿crees que son necesarios los líderes populistas? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También te estamos esperando a través de nuestro mail estabocasmia@tele12.com o en nuestro Twitter @estabocasmia12. También te esperamos en Facebook estabocasmia12 y ya estamos recibiendo todos los comentarios para leerlos en pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan luego un espacio, ponen su mensaje y lo mandan al 1212. Bien, vamos a hacer la pausa, como decía. La pregunta tiene que ver tal vez con esto último que te planteaba, ¿no? ¿Por qué surge de alguna manera un líder con connotaciones populistas? Entre comillas, todas las connotaciones peyorativas que pueda tener, pero de alguna manera es alguien que escuchó, miró y observó determinadas necesidades, ¿no? Pausa y ya.